O sea, el neoliberalismo más trasnochado, el más radical, el más así a nivel extremo, no llega a decir las barbaridades que dice Verónica Abad. ¿Qué mejor para ellos que hacerse cargo desde el sector privado de una infraestructura que le ha costado al pueblo, porque en última instancia los presupuestos que financian obra pública en educación vienen del dinero del pueblo? ¿Qué les importa si lo que quieren es apropiarse de manera artera de los bienes de la infraestructura de educación? Se dice hay que quitarlo al gobierno de la parte de salud. O sea, para que tengan solamente salud las personas con dinero que puedan acceder a centros de salud privados, que hay que quitarlo también de la parte de jubilaciones y pensiones, o sea, para privatizar la seguridad social. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. El Estado, a través de la función jurisdiccional, tiene competencia en la justicia. Pero el gobierno no tiene competencia en la justicia. Entonces, tenemos una candidata ignorante no como insulto, sino una candidata que no entiende las cosas. Ella confunde Estado con gobierno. O sea, ¿no? ¿Qué podemos pedirle si son gente improvisada? En el Estado mínimo, esa es parte de la teoría del neoliberalismo. O sea, que deje que los actores económicos hagan la fiesta con el pueblo ecuatoriano. En la ley de la selva salen los animalitos a comer, a caminar, lo que sea, y nadie sabe en qué momento desaparece. Y prevalece la ley del más fuerte. Ese es el neoliberalismo. Este es un plan de la derecha ultraneoliberal y desalmada, que busca reducir al Estado a la mínima expresión. Además, que cuando lo dice Verónica Abad esto, entonces esto choca con una cuestión. ¿Cómo es que Daniel Noboa se atrevió a decir que él es de centro izquierda con este tipo de planteamientos? Político nuestro continental, porque el Foro Liberal lo auspicia así y enseña y fundamenta por qué necesitamos estas 5 reformas, que son estas soluciones fundamentadas, como les decía, en los 3 pilares del liberalismo. ¿Cuáles son sus 3 pilares? Gobierno limitado, libre mercado y propiedad privada, ¿sí? Entonces, al implantar estas 5 reformas, estamos permitiendo que todos nuestros países y Ecuador alcancen las más altas cotas de estabilidad y progreso, ¿no? ¿Cuáles son esas? La reforma política. ¿En qué consiste? Consiste en llevar a la práctica el principio del gobierno limitado, lo cual implica el cierre de mucha gente que está, o le llamamos nosotros pipones, o aquellos que están en este gobierno tan inflado, ¿cierto? Tanto ministerio, tantas secretarías, que usurpa prácticamente las atribuciones, poderes y dinero de los ciudadanos. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. Esas son las funciones que por naturaleza debe tener un Estado, ¿sí? Por eso se llama un gobierno limitado. Es decir, lo que queremos a través de esta reforma política es regresarle al Estado a su lugar, ¿cierto? Porque está metido en todas las aristas, cuando ellos solamente tiene 3, ¿sí? 3 para que realmente sea un gobierno limitado. Entonces, todas las reformas tienen que meterse en el sentido de que tenemos que quitarle al gobierno de la parte económica, de la parte de educación, de la parte de salud, de la parte de jubilaciones y pensiones, ¿cierto? Bien. La tercera es la reforma educativa y responde al principio de la propiedad privada. ¿Qué quiere decir eso? También se tiene que privatizar para el pueblo y desregular la educación. Los docentes y el personal administrativo tienen que, o podrán, digamos, adquirir como pasivo laboral las instalaciones de los centros educativos. Esa es nuestra propuesta. O sea, el neoliberalismo más trasnochado, el más radical, el más así a nivel extremo, no llega a decir las barbaridades que dice Verónica Abad. No llega a decir. A ver, dice que tiene que haber un gobierno limitado. ¿Qué quiere decir el gobierno limitado? Lo que hemos dicho acá. Ellos quieren convertir al Estado en el Estado mínimo. Esa es parte de la teoría del neoliberalismo.
O sea, que deje que los actores económicos hagan la fiesta con el pueblo ecuatoriano. En la ley de la selva salen los animalitos a comer, a caminar, lo que sea, y nadie sabe en qué momento desaparece. Y prevalece la ley del más fuerte. Ese es el neoliberalismo. O sea, que salgan y allá, y que el Estado mire para otro lado. En este caso, ella confunde Estado con gobierno. O sea, ¿no? ¿Qué podemos pedirles si son gente improvisada? Segundo, habla de que el gobierno debe concentrarse en seguridad, en la justicia y en la construcción de infraestructura, de obras públicas. El gobierno no tiene, y usted lo puede volver a poner para que vean que estoy diciendo la verdad. El gobierno debe limitarse a impartir la seguridad, justicia y obras de infraestructura pública. El gobierno no tiene competencia en la justicia. El Estado, a través de la función jurisdiccional, tiene competencia en la justicia. Pero el gobierno no tiene competencia en la justicia. Entonces, tenemos una candidata ignorante. Ignorante no como insulto, sino una candidata que no entiende las cosas. Entonces, eso es lo único que se conoce. Pero cuando la candidata dice que solamente que el gobierno debe solamente concentrarse en seguridad, justicia y la construcción de obras públicas, entonces en ese momento nos da pena más bien lo que dice. Porque entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir? Que el gobierno no tiene nada que ver con la salud, con la educación, con la vivienda, qué sé yo, con algo que es importante ver. La Constitución contiene numerosísimos artículos que nos hacen ver que hay sectores estratégicos y sectores que hay que cuidar, como la seguridad social, como la banca, como una cantidad de instituciones que son de control del Estado. Y entonces para ella lo único que hay es seguridad, justicia que no le corresponde al gobierno y construcción de obra pública. Desaparece el Estado, desaparece los sectores estratégicos, tienen que pasar en gajo al sector privado, si es posible transnacional. Dice que hay que quitarlo al gobierno, escúchenme bien, de la parte económica, para que el poder económico tenga las manos libres para explotar al pueblo. Que hay que quitarlo de la parte de la educación. O sea, que hay que desregular la educación. A ver, explico esta cosa. El sistema de educación, bien o mal, está regulado a través de leyes y de reglamentos. Eso se llama regular. Entonces quiere desregular la educación para que la educación funcione solamente en función del interés privado. Por eso incluso dice que deberían los docentes y etc. personas hacerse cargo de las instalaciones de la educación pública. O sea, olvídense, mañana todo será educación privada, pero ya sabemos además a qué costo. ¿Qué mejor para ellos que hacerse cargo desde el sector privado de una infraestructura que le ha costado al pueblo, porque en última instancia los presupuestos que financian obra pública en educación vienen del dinero del pueblo? ¿Qué les importa si lo que quieren es apropiarse de manera artera de los bienes de la infraestructura de educación? Luego dice que el gobierno debe dejar de participar, porque dice hay que quitarlo al gobierno de la parte de salud. O sea, para que tengan solamente salud las personas con dinero que puedan acceder a centros de salud privados. Desapareció los hospitales y los hospitales públicos. Y luego dice que hay que quitarlo también de la parte de jubilaciones y pensiones. O sea, para privatizar la seguridad social. Por eso les digo, Revolución Ciudadana deberían mandarle una felicitación, regalarle alguna comida grande, condecorarle y decirle, oye, eres nuestra jefe de campaña. Porque este es un plan de la derecha ultraneoliberal y desalmada, que busca reducir al Estado a la mínima expresión. Además, que cuando lo dice Verónica Abad esto, entonces esto choca con una cuestión. ¿Cómo es que Daniel Noboa se atrevió a decir que él es de centro izquierda con este tipo de planteamientos, que son de ultraderecha?